El don de la libertad os corresponde a todos por derecho. Tarde o temprano, todos moriremos. Y no podemos escoger el modo. Pero que la historia nos recuerde como a hombres libres que eligieron plantar cara al infortunio. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Yo creo profundamente en el inconsciente colectivo. Yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que para muchos fue la persona más influyente de su época. Un médico, naturista, cetrero y documentalista que cambió España para siempre. Recuperó la cetrería, un arte ya olvidado hacía mucho tiempo. Promovió el cambio de leyes que salvaron la vida a lobos, aves y muchos animales considerados por la época como alimañas. Y lo más importante, al menos para mí, cambió la mentalidad de miles de personas, fomentando el cuidado de la naturaleza, el respeto y el entendimiento de la vida salvaje. Hoy traemos para muchos el primer ecologista, un auténtico chamán que llegó a hipnotizar a España entera, reconocido mundialmente, Don Félix Rodríguez de la Fuente. Para entender a Félix hay que comprender cómo y dónde se crió. Félix vino al mundo un 14 de marzo de 1928, en un pequeño pueblo burgalés llamado Poza de la Sal, hijo de Marcelina de la Fuente Ibáñez y Samuel Rodríguez, un notario reconocido que se encargó de que Félix se criara en un ambiente intelectual, rodeado de libros. Debido al estallido de la Guerra Civil y a los deseos de su padre, Félix se educó hasta los 10 años en casa. Esto es algo que influiría mucho en él. Aprendió no solo de los innumerables libros que tenía a su disposición y a la educación en casa. También lo hizo de las personas que les rodeaban en el pueblo, pastores, cazadores, agricultores. Gracias a esa crianza en libertad, desde muy joven se enamoró del páramo y de la naturaleza. Con su cuadrilla llamada del Dios te libre, corrió y creció libre y salvaje en el páramo. Sus amigos ya por aquel entonces destacaban en él su gran curiosidad, intentando entender todo lo que le rodeaba. Aunque se escolarizó tarde, le llegó la hora, y en 1938 entró en el internado católico. Ahí se reveló como un gran estudiante. Y quién sabe si por todos los libros que leyó y toda la educación en casa que le inculcaron, en ese momento se expresaría la cualidad que más adelante le llevaría a la gloria, su don de palabra. Se reveló como un magnífico orador. Era muy buen estudiante, de mente despierta, pero le importaba poco lo que los curas tenían que contarle. Su mente estaba en el páramo y en el pueblo donde había crecido. Ya por aquel entonces nacería en Félix una de sus mayores creencias, la de vivir en armonía con la naturaleza. En 1946 acaba sus estudios en el internado y se encamina a Valladolid a comenzar sus estudios en la universidad. Él quería estudiar biología, pero por presión de su padre o por intentar agradarlo, ingresó y se matriculó en medicina. Y cuando uno no se entrega a sus pasiones, mal resultado les espera. Así que su primer año fue nefasto. No asistía a clase, dedicaba su tiempo a su hobby, y su mayor hobby por aquel entonces era la cetrería, un arte ya olvidado, un arte que le cambiaría la vida. Continuó medicina alternando los estudios con su hobby, aprovechando su gran don de palabra, iba pasando los exámenes orales, dejando a todos los alumnos y profesores boquiabiertos con esa verborrea tan genial que tenía. En esa época, el destino quiso que se cruzaran Félix Rodríguez de la Fuente con Antonio Valverde, otro loco de la cetrería. Juntos obraron un milagro, resucitar la cetrería, pero no tenían medios por aquel entonces. Era un arte ya olvidado, así que tuvieron que recurrir a libros y escritos de la Edad Media que recogía el arte que se practicaba en España. Y se obró el milagro, consiguieron resucitar la cetrería. En ese momento, Félix estuvo seguro de a qué quería dedicarse y le metía cada vez más horas y esfuerzos a su hobby. En 1954 se crea la Sociedad Española de Ornitología, siendo Félix uno de sus firmantes. Gracias a Félix y a la sociedad que se había creado, consiguieron salvar al halcón peregrino y todas las aves rapaces nocturnas. Gracias a Félix, España se convierte en un referente. Comienza a escribir sus primeros artículos de periódico, teniendo estos una muy buena acogida. Félix termina los estudios de medicina, y como se esperaba de él, se va a Madrid a trabajar media jornada en una consulta dentista. Algo un tanto extraño, ya que él se había especializado en estomatología. Félix, en 1960, con la muerte de su padre, toma la mayor decisión de su vida. Lo deja todo para dedicarse 100% a sus pasiones, las aves y la naturaleza. Hizo su primer documental, Alas y Garras, llevándose reconocimiento con varios premios. En esa época también
gracias a sus conocimientos de cetrería, colabora en producciones cinematográficas. Bajo como experto cetrero fue fundamental en la película del Cid, una superproducción de Hollywood dirigida por Samuel Brosnan, que trajo como actores principales a Charlton Heston y Sofía Loren. Ahí obtuvo reconocimiento como maestro cetrero, tanto que en 1964 le encargan las autoridades de la época llevarle 2 halcones al rey Saud de Arabia Saudita, con el que estableció una gran amistad, y que más adelante sería algo que cambiaría su vida. Estando en Arabia Saudita se le hace una entrevista donde fue visto por primera vez en televisión, impactando a gran parte de la audiencia, que envió cartas a Radio Televisión Española pidiendo más de ese loco de los halcones. Que mi halcón favorito, Durandal, haya encontrado la más armoniosa y adecuada alcándara en la mano de la excelentísima señora embajadora de Arabia. Y es que muchos halcones, desde esta misma ventana, contemplarían la ciudad de Granada sobre el puño de las damas árabes, porque los conquistadores del Islam, además de otros muchos elementos de arte y de cultura, nos trajeron la caza de cetrería. Ellos la habían aprendido en las llanuras de Persia y del Asia Central, y los nobles halcones, sus alas perfiladas, fueron el mejor complemento para esta noble raza de guerreros que vivían a caballo. En octubre de ese mismo año, gana un concurso de cetrería que le abre un canal directo para poder hablar con su audiencia, escribiendo artículos en el ABC y colaborando en el programa de televisión española Fin de Semana. Durante 2 años escribe para la revista Blanco y Negro, con gran éxito. Recorre África y 1000 sitios hablándole a su audiencia sobre la fauna y la flora, la vida salvaje que iba encontrando por el camino, aprovechando esos ratos también para hablarle a sus lectores sobre la importancia de preservar la naturaleza y la vida salvaje. Después de su trabajo en Blanco y Negro y de unos minutos en televisión en español a la semana, donde su audiencia pedía a gritos más de Félix, le dan su primer programa donde es director y productor. Ahí comienza Fauna. Queridos seguidores de Fauna, muy buenas tardes. Vean ustedes, queridos telespectadores, que como en un espacio que se titula Fauna y que reza el título, está dedicado a la vida y costumbres de los animales salvajes, les hemos puesto una secuencia de escalada, donde se ve al Homo sapiens, que está muy lejos ya de ser un animal salvaje, entregado a un deporte. En ese entonces se crea una enciclopedia de fauna y naturaleza. Tuvo gran éxito en España vendiendo más de 18 millones de ejemplares. Y ojo, una enciclopedia. Fue traducida a más de 14 idiomas, vendiendo más de 22 millones de ejemplares fuera de España. Y repito, una enciclopedia. Su éxito fue tal que es raro que no haya museo de historia natural en el mundo que no tengan algún volumen de la enciclopedia que escribiera Félix Rodríguez de la Fuente. El mundo estaba conociendo a un chamán, a un gran orador, y en 1967 se coló en miles de aulas españolas con el programa Televisión Escolar. Un programa pionero que hablaba directamente a los más jóvenes en sus mismas aulas. Con la conexión que se había creado entre Félix y los niños, nace un club, el Club de los Linces. Se unen rápidamente más de 30.000 niños. Se crean clubes con las mismas filosofías de Félix. El mensaje de cuidar y amar la naturaleza había calado profundamente en los niños de esa época. Se convierte en Félix, el amigo de los animales, un chamán que le habla al mundo, el primer ecologista. Poco después, y con el impulso que le habían dado los anteriores trabajos, nace uno de los programas más ambiciosos, Planeta Azul. Desde el espacio exterior, los astronautas admiraron un hermoso planeta azul, la Tierra. Señoras y señores, buenas tardes. Hay tardes en las que apetece más una historia, contar algo entrañable, dedicado sobre todo a los niños, aunque también a sus padres y a sus abuelos, como un cuento. En este viaje nuestro, a través de la destrucción de los medios y de los ambientes, hemos pasado del océano al lago, del padre o de la madre mar, como ustedes quieran, al lago, que es como una mar pequeña. Pero
Hoy nos toca hablar del río. Y no solo habla de la naturaleza y de los animales. Y no solo se dirigía a los niños, también a los adultos. Hablaba de ecosistemas y de cómo el hombre tenía que relacionarse con estos y protegerlos. Se iba cumpliendo su sueño de joven salvaje en el páramo. Vivir en armonía con la naturaleza. Planeta Azul se acaba en 1974 y en ese mismo año se realiza una de sus obras maestras, uno de los mejores programas de naturaleza hechos jamás en España, El hombre y la tierra. Mucho más que un programa, fue la fábrica más grande que creó ecólogos, biólogos, naturistas y amantes de la naturaleza. Los primeros programas hipnotizaron al mundo. Félix mostraba la vida en los llanos y España entera se enamoró del Orinoco. Sin duda una obra pionera y criticada por los más puristas. Manipulaba e irrumpía en la vida de los animales para enseñarlo y mostrarlo como nadie nunca lo había hecho antes. El éxito fue tan grande que El hombre y la tierra tuvo su segunda temporada, pero esta vez en España, en Pelegrina, Guadalajara. Ahí se produjo su más famosa obra, por la que sería recordado por miles de personas. Una serie que salvó al lobo y a miles de animales que estaban considerados como alimañas. Desde luego, esta serie fue mucho más que una serie documental. En Pelegrina, Félix le mostró a todos los españoles el gran tesoro que tenían y que debían cuidar. Después de esta segunda serie, Félix se convirtió en leyenda. España y el mundo lo habían reconocido, lo admiraban, lo seguían, lo leían, lo veían. Se convirtió en la persona más famosa, amada y criticada de su época. Y como todos los que tocan tan altas cotas de reconocimiento, también fue envidiado por muchos. Su historia no estuvo exenta de polémica. Muchos políticos lo tentaban para traerlo a sus filas, ya que su capacidad de mover masas era increíble. Y como él le decía que no a todo el mundo, le criticaron muchísimo. Movía a la gente para que se cambiaran leyes, los ingenieros de camino lo odiaban porque estaba todo el rato encima de cuidar el ecosistema, y eso los ingenieros que estaban fabricando sus carreteras, sus puentes y tal, era un duro golpe de cabeza. Los ecologistas políticos lo criticaban por troquelar animales, por utilizar animales amaestrados para sus documentales, cosa que Félix nunca negó. Lo que pasa es que se daba a entender en los programas que todo era vida salvaje, pero Félix nunca negó esa parte. Félix decía que no había otra manera por aquel entonces de poder enseñar la vida salvaje tal como era en aquel entonces. Era imposible filmar ciertos comportamientos de los animales, ya sea por capacidades técnicas, por cámaras, por lo que sea, y entonces utilizaba a sus propios animales que él mismo había salvado para enseñárselos al mundo. Usaba los animales troquelados para películas, para documentales, para anuncios, y también fue muy criticado por eso. Pero él también se refugiaba en que cada uno de esos animales que utilizaba para hacer un anuncio, para dar una película o para hacer cualquier cosa audiovisual, generaba el suficiente dinero como para abrir cientos y miles de proyectos de salvar a la fauna, salvar a esos animales. Aquí hay una controversia. Te puede gustar, puedes entenderlo o no puedes entenderlo. Lo que sí es un hecho es que consiguió salvar a muchas especies, tanto halcones como lobos, como buitres,
A miles. Te puede gustar lo que hizo, no te puede gustar, pero la realidad está ahí. Lo que está claro de Félix es que no dejó indiferente a nadie. Removió conciencia y cambió la perspectiva y la visión que tenían los españoles sobre la fauna y la flora. Un hito por aquella época que nadie, ni los ecologistas, ni nadie ha podido conseguir jamás. La política se cebó especialmente en él. Corrían rumores de que Félix podía presentarse a presidente del gobierno, cosa que él nunca negaba tampoco, y como movía a tanta gente, como era un gran éxito de masas, los políticos le tenían miedo y mucha envidia. Pero Félix estaba muy por encima de la falsedad y la hipocresía de los políticos, así que siguió con su carrera. Preparó su siguiente serie documental, y esta vez iba a ser en Alaska, un lugar muy especial para él, ya que de pequeñito estaba enamorado de los libros sobre los tramperos de Alaska, un lugar mágico y maravilloso que desgraciadamente le costó la vida. Fue un accidente de avión, y como no, esta última etapa de su vida también tuvo mucha polémica. Como si fuera algo premonitorio, cuentan las historias que Félix por aquel entonces, antes de subirse al avión, dejaba comentarios tales como «qué bonito lugar para morir», tenía un comportamiento extraño que no era común en Félix. La gente que lo rodeaba dice que parecía como que sabía lo que iba a ocurrir. ¿Accidente? ¿Asesinato? No lo sabemos. Lo que sí es verdad es que pasaron muchas cosas extrañas. Levantamientos de cadáveres sin permiso, desaparición de material, saltos en el reglamento y en el protocolo de cómo actuar en esos casos. Todo esto alimentó la desconfianza y se generó polémica. Una polémica y un mito que aún quedan sin resolver, aunque uno de sus más fieles y mayores seguidores ahonda en estas cosas cada vez que puede. Ahí nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente, en un lugar mágico para él, siendo lo que más le gustaba, explorando, estudiando, mostrando esa vida salvaje que tanto le enamoraba. Su trágica despedida le desveló al mundo entero lo realmente querido que era. Miles de niños y adultos le lloraron. Se puede ver que le despidieron como a alguien grande. Multitudes se agolpaban para despedirle y para honrarle. Algo que nadie en la historia de España, ni siquiera los jefes de Estado más altos con más honor, pudieron hacer en la vida. Las imágenes fueron impresionantes. Félix era querido, y las imágenes y su legado lo demuestran. Grandes documentalistas de la época lamentaron su pérdida, ya que fue una inspiración también para ellos, como Carl Sagan. Su marcha fue una gran pérdida para España. Félix, desde luego, fue un grande de España, un personaje que cambió la cosmovisión de toda una generación, con un legado irrepetible, amado por muchos y envidiado y odiado por muy pocos. Desde luego Félix removió conciencia, cambió y enamoró a miles de personas, salvó al lobo, a las aves rapaces, a muchos animales que eran considerados alimañas, y él hizo ver que eran esenciales en el ecosistema español. Fue alguien a quien deberíamos honrar y recordar. Y si sabes leer bien lo que decía Félix, no solo hablaba de naturaleza y de animales. Félix hablaba del hombre, una pieza fundamental para cuidar el ecosistema. Alguien con la capacidad de destruirlo, pero también de cuidarlo y hacerlo crecer. Alguien despierto. Él creía que también el ser humano formaba parte de la cadena, y cualquier parte de ella, por pequeña que fuera, era parte de un ecosistema mucho mayor llamado planeta Tierra. Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los últimos chamanes que esta gran tierra llamada España nos ha legado. Si te gustó el vídeo y te enamora Félix Rodríguez de la Fuente, no te olvides seguirme y dale a la campanita, que se ve que es muy importante. Dale a seguir, dale al like y demuéstrame tu amor dejándome un comentario. ¿Quieres dejarme odio en los comentarios y piensas que Félix Rodríguez de la Fuente pues era un facha o era un tal que está muy de moda? También me lo puedes dejar en los comentarios. Lo que no te olvides es suscribirte para seguir conociendo lugares y personajes impresionantes de la historia española y quién sabe, de mucho más. Hasta la próxima. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if